Buenas tardes, vamos a presentar hoy el práctico de sistema endocrino. Vamos a empezar con la glándula hipófisis, que si recordamos estaba formada por un lóbulo anterior, al que vamos a llamar adenohipófisis, y un lóbulo posterior al que llamamos neurohipófisis, ¿sí? El lóbulo anterior y el lóbulo posterior tienen distintos orígenes embrionarios. En el lóbulo anterior vamos a tener células productoras de hormonas endocrinas, de sustancias endocrinas, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre glándulas endocrinas y glándulas exócrinas? Si recordamos, las glándulas endocrinas volcaban su secreción directamente al torrente sanguíneo, al tejido conectivo o a los órganos o células diana. En cambio, las glándulas exócrinas liberaban su contenido hacia el exterior y siempre necesitaban un conducto excretor. No así las glándulas endocrinas. Toda la adenohipófisis tiene células endocrinas, ¿sí? Y la neurohipófisis está constituida por fibras nerviosas, axones, por unos cuerpos que se llaman cuerpos de Hering, que son, digamos, la parte del axón que está abultada como una vesícula, donde contiene las hormonas de la neurohipófisis, almacena. Las hormonas de la neurohipófisis se forman en el hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventricular, y desde allí viajan y se almacenan en la neurohipófisis. La neurohipófisis, recuerden, no produce hormonas, sino que almacena y libera hormonas. Solamente dos hormonas se almacenan y se liberan acá en la neurohipófisis. Una es la oxitocina, que es una hormona que produce o ayuda en la contracción del útero grávido en el trabajo de parto y en la primera eyección de leche materna. Y la vasopresina o hormona antidiurética, que interviene en la regulación de la presión arterial, de los líquidos y de los electrolitos. En cuanto a la adenohipófisis, tiene varios tipos celulares que ya vamos a ver. Algunos se pueden teñir, tienen afinidad por la tinción, que se llaman cromófilos, y las otras células cromófobas, ¿sí? Las que no tienen afinidad por tinción. Las que tienen afinidad por la tinción pueden teñirse basófilas o acidófilas. Ya vamos a ver esto. ¿Cuáles son las hormonas que produce la adenohipófisis? Las hormonas que produce la adenohipófisis son la ACTH, que es adrenocorticotrofina, es la hormona que va a ir a estimular o va a influenciar sobre la corteza de otra glándula, que es la glándula suprarrenal. Luego tenemos la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que va a actuar sobre la glándula tiroides, sobre la secreción de la glándula tiroides, que es las hormonas T3 y T4. Luego tenemos la CTH, la TSH, la somatostatina, que es la hormona de crecimiento, que va a actuar en varios sitios del organismo, incluyendo el hueso, el músculo y todos los órganos. Tenemos la prolactina, que es una hormona que va a actuar sobre la glándula mamaria, también en la producción de leche materna. La hormona luteinizante, que actúa en ovario y testículo. Y la hormona folículo estimulante, que también actúa en ovario y testículo. Entonces, ¿qué vamos a tener claro? La hipófisis es una glándula que se va a ubicar en la base del cerebro, se ubica en la base del cráneo,
situada la silla turca envuelta en las meninges, ¿sí? Que tiene dos orígenes embrionarios. Tiene un lóbulo anterior que es la adenohipófisis y un lóbulo posterior que es la neurohipófisis. Acá podemos ver, lo que vemos acá son las células glandulares que se ubican en cordones o acúmulos de células más bien cúbicas, que son las células glandulares endocrinas, que son las que van a secretar las hormonas de la adenohipófisis. Acá vamos a encontrar unas vesículas con coloides, que son restos de las bolsas de Racket del origen embrionario y que va a constituir la pars intermedia, que ya vamos a ver. Y acá tenemos la neurohipófisis. Acá es una imagen de la adenohipófisis, donde yo les decía que tenemos tres tipos de células que constituían la adenohipófisis. Las que no tienen afinidad por la tinción, acá tenemos, miren, pálidas, ¿sí? Citoplasma pálido, tenemos el núcleo bien marcado, pero su citoplasma no se tiñe, que constituyen aproximadamente un 50% de las células de la adenohipófisis. Acá hay otra. Y después tenemos las que sí se tiñen, que pueden ser acidófilas, citoplasma rosa, fucsia, bien acidófilas, o basófilas, citoplasma oscuro, azulado, violáceo, ¿sí? Tenemos distintos tipos de células, las acidófilas y las basófilas. Y acá tenemos una imagen de la neurohipófisis, que estaba constituida, dijimos, por fibras nerviosas, axones. Algunas células que se llaman pituicitos, que son células de la neuroglía. Son células, en realidad no son de la neuroglía, sino que tienen la misma función que las células de la neuroglía, que son las de sostén mecánico y sostén metabólico de las células. Y después tenemos los cuerpos de Hering, que son las dilataciones, donde vamos a encontrar el almacenamiento de las hormonas que se almacenan y se liberan en la neurohipófisis, la oxitocina y la vasopresina. Acá tenemos una imagen. Recordemos, no les dije antes, que la adenohipófisis se dividía en pars, la pars distali, la pars tuberali, la pars intermedia, ¿sí? La mayoría de las células productoras las encontramos, o sea, la parte más abultada es la pars distali. Luego tenemos acá la pars intermedia, que se va a constituir por vesículas con un coloide, que estas vesículas son restos de su origen embrionario, de las bolsas de Racket, ¿sí? Y células más bien basófilas. Acá en la pars distali teníamos estas que vimos hoy, que les mostré, las que se tiñen y las que no se tiñen, que era un 50 y un 50. A su vez, dentro de las que sí se tiñen teníamos acidófilas y teníamos basófilas. Pars distali, pars intermedia de la adenohipófisis. Y acá otro tejido totalmente distinto dentro del mismo órgano es la neurohipófisis, constituida por axones, fibras nerviosas. Las células que se ven son células de sostén, que son los pituicitos, y los cuerpos de Hering, que son las dilataciones del axón, donde se acumulan o se almacenan las hormonas. La glándula que sigue, esta es la que encontramos en esta imagen, es la glándula tiroides. Una glándula que se encuentra en la cara anterior del cuello, que presenta un istmo, dos lóbulos, pero histológicamente lo que nos interesa es que su unidad funcional histológica son los lobulillos, los folículos tiroideos, los folículos tiroideos, ¿sí? Que son estas estructuras que estamos viendo acá en la imagen que estamos señalando. Estos son los folículos tiroideos y tienen una característica importante, que es este contenido, que es un contenido coloidal, que es una globulina,
que se llama tiroglobulina. La globulina es una proteína con la que se va a mezclar la hormona tiroidea, ¿sí? Entonces las células funcionales son las que están rodeando el folículo. Son células cúbicas, simples, que producen las hormonas tiroideas, triyodotironina o triyodotiroxina, tetrayodotironina o tetrayodotiroxina, T3 y T4. Cada uno de estos folículos está cubierto por células foliculares, que son células cúbicas y son las productoras de las hormonas tiroideas. Estas células cúbicas, como toda célula cúbica, tiene su núcleo redondo central y produce las hormonas tiroideas, que las vuelca acá y se mezclan con la tiroglobulina para después ser volcada directamente a los capilares sanguíneos. Nos está faltando una célula que se llama célula parafolicular, que en esta imagen no la podemos distinguir bien. Acá puede estar, que es una célula que vamos a ver. Acá está marcada en esta imagen. Es una célula que al principio se creía que estaba fuera del folículo, por eso se la llamó parafolicular, pero actualmente se la llama célula C, porque está paralela a las células foliculares, que cada uno de estos, con su núcleo redondo y central, cada una de estas células cúbicas son las células foliculares, cada uno de estos son los folículos, y estas que están como si fueran afuera del folículo es la célula C, pero no está fuera del folículo, está paralela al epitelio, pero está dentro de la membrana basal. Acá tenemos marcaditas también. ¿Y cuál es la función de la célula C? Es la de producir calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Disminuye el calcio en la sangre, ¿sí? Entre la calcitonina y la paratormona, que ya vamos a ver, regulan el metabolismo del calcio y mantienen la calcemia, ¿sí? Entonces, la glándula tiroides está formada por folículos tiroideos. Esos folículos tiroideos a su vez están constituidos por células cúbicas, que son las productoras de las hormonas T3 y T4, que las vuelcan acá en un contenido coloidal que está compuesto por una globulina, específicamente una tiroglobulina. Y también podemos encontrar las células C, que van a producir otra hormona, que es la calcitonina. Siempre vemos que están rodeadas de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos, porque después el contenido de las hormonas tiroideas o la calcitonina son volcadas directamente al torrente sanguíneo. Y vemos ahora la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está constituida, compuesta primariamente por una cápsula de tejido conectivo. Después su parénquima se va a dividir en una corteza y una médula. La médula la vamos a encontrar en la zona central de la glándula. La glándula suprarrenal se ubica en el polo superior del riñón, de cada uno de los riñones, dentro de la grasa perirrenal. Es pequeña, es triangular y está dividida su parénquima en una corteza, que es la parte más periférica, y una médula, que es la zona central. A su vez, vamos a ver que la corteza tiene tres capas importantes. Una que está por debajo de la cápsula, que es la capa glomerular o la zona glomerular. Ya vamos a ver bien cómo es la característica de esta capa o de esta zona. Una zona fascicular y una zona reticular. Entonces, glomerular, fascicular, reticular y la médula de la glándula suprarrenal. En la corteza vamos a encontrar la primera zona, que es la zona glomerular. Nosotros, glomerular en histología, yo siempre les recalco eso, es aquello que forma como círculos, ovillos o arcos. Y acá las tenemos a las células
células endocrinas, generalmente son células cúbicas o poliédricas, con núcleos centrales, que están como formando circulitos o ovillos, por eso se llama glomerular. Es de poco espesor, está inmediatamente por debajo de la cápsula, ¿sí? Y va a producir los mineralocorticoides. ¿Cuál es el principal mineralocorticoide? La aldosterona. La aldosterona participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona del riñón para regular la presión arterial, los líquidos, o sea el agua y los electrolitos. Esta capa no es regulada por la ACTH de la hipófisis, ¿sí? Sino que es regulada por ese sistema, el renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y por qué entonces la hormona que producía la hipófisis decía adrenocorticotrofina, que quería decir que estimula la corteza de la glándula suprarrenal? Estimula, pero las otras dos capas de la corteza, la fascicular y la reticular, no la glomerular. La fascicular son células también cúbicas o poliédricas con citoplasma claro, que se ubican en cordones rectos, en columnas rectas, intercaladas con capilares sanguíneos rectos. Siempre estas células están acompañadas de capilares sanguíneos, ya valga la redundancia, porque vuelcan directamente la producción al torrente sanguíneo. Y luego tenemos la zona reticular, que también son células formando cordones, pero que se anastomosan entre sí formando como una red. Y su citoplasma es más basófilo, ¿sí? ¿Qué produce la fasciculada? Produce los glucocorticoides. ¿Cuáles son los glucocorticoides? El cortisol y la hidrocortisona. ¿Y cuál es la función de estos? Es la de regular el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Y el cortisol y la hidrocortisona también son las hormonas del estrés. Luego la zona reticular, en la zona reticular también está rodeada por los capilares, pero son capilares fenestrados. ¿Qué produce la zona reticular? La zona reticular produce los gónados corticoides, que son hormonas, el estrógeno, hormonas femeninas y hormonas masculinas. Estas dos, la reticular y la fascicular, están reguladas por la hormona ACTH, que es producida y liberada por la adenohipófisis, ¿sí? Y luego pasaríamos a lo que es la médula de la glándula suprarrenal. La médula de la glándula suprarrenal tiene tejido nervioso, ¿sí? Son neuronas modificadas que van a producir, son cromafines, ¿sí? Neuronas modificadas, cromafines, tienen afinidad también por la tinción con plata. Son hormonas modificadas que van a producir adrenalina y noradrenalina, las catecolaminas, ¿sí? ¿Qué hacen las catecolaminas? Son las hormonas de la supervivencia, de la huida, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se asociaba con el sistema nervioso autónomo y eran las hormonas de la huida que se liberaban por un estímulo que es el miedo, y donde aumentábamos todo, aumentábamos la frecuencia cardíaca, la capacidad ventilatoria, la frecuencia respiratoria, la velocidad de contracción de los músculos. Todos nos preparábamos para situaciones de estrés o que nos producen miedo, para poder tener todos los sistemas listos para la huida, ¿sí? Y también podemos encontrar neuronas preganglionares simpáticas, ¿sí? Por supuesto, rodeadas de vasos sanguíneos, capilares sanguíneos.
La adrenalina y la noradrenalina, que son producidas por estas células de la médula suprarrenal, son liberadas directamente al torrente sanguíneo y aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Aumentan los metabolismos y son estimuladas, la liberación es estimulada por el miedo, porque es la hormona de la huida y de la supervivencia. Bueno, hemos concluido el práctico de endocrino. Generalmente vemos esas 3 glándulas en el práctico que tenemos en el laboratorio. Vemos hipófisis, tiroides y glándula suprarrenal. Hasta el próximo práctico.